Bienvenidos a este nuevo evento del Donostia Sustainability Forum, centrado en esta ocasión en las soluciones inspiradas en la naturaleza para promover la adaptación de las ciudades al cambio climático. ¿Cómo se renaturaliza una ciudad? ¿Qué ventajas aporta esta estrategia para hacer frente a olas de calor o para hacer frente al riesgo de inundaciones? Donostia Sustainability Forum es una iniciativa de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco que cuenta con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, de la Diputación Foral de Guipúzcoa y del Ayuntamiento de Donostia. En esta ocasión, la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro ha hecho posible este encuentro con el ecólogo urbano Salvador Rueda, creador del urbanismo ecosistémico. Pero antes de saludar a Salvador y de escucharle, cedo la palabra a Iker Mardaras, director de Sostenibilidad del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro en Guipúzcoa. Primeramente, quería agradecer a las personas que os habéis acercado hoy a esta nueva conferencia, tanto a los que estáis aquí presentes como a los que están online, que nos siguen online. Como mencionaba, en euskera, la de hoy es la tercera sesión que organizamos desde el Colegio de Arquitectos en el marco de Donostia Sustainability Forum, junto a la Fundación Cursos de Verano. Para comenzar el año, pues tenemos el privilegio de tener con nosotros a Salvador Rueda. Antes de nada, le quiero agradecer profundamente a Salvador, en nombre de las instituciones que organizamos esta sesión y en el mío personal, por estar aquí hoy, haciendo un hueco en su agenda y realizando el esfuerzo de viajar desde Barcelona hasta Donosti por estar un rato con nosotros. Muchas gracias. En la jornada de hoy nos centraremos con Salvador en el ámbito urbano y en el diseño del espacio público bajo el título La renaturalización de las ciudades para la adaptación del cambio climático. En este contexto, quiero traer a colación el Reglamento 2024/1991 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la restauración de la naturaleza del 24 de junio de 2024 y que, por lo tanto, ya está en vigor. Al ser un reglamento europeo, es un documento de obligado cumplimiento en toda la Unión Europea y, en consecuencia, en el Estado español y en Euskadi. Este documento, en su artículo 8, define las obligaciones concretas que deben cumplir las ciudades y los municipios en lo relativo a la restauración de los ecosistemas urbanos. La primera meta, fijada para el 31 de diciembre de 2030, consiste en garantizar que no exista una pérdida neta de espacio verde urbano ni de la cobertura arbórea urbana neta del espacio verde urbano ni de la cobertura arbórea urbana, en comparación con la situación del 2024. Esto significa que los municipios deberán, como mínimo, mantener su inventario de parques, jardines, arbolado en calles y además infraestructuras verdes. No obstante, a partir del 1 de enero de 2031, la obligación se intensifica. Cada ciudad o pueblo y sus zonas suburbanas deberán mostrar una tendencia creciente en estos indicadores, de manera que se avance progresivamente hasta alcanzar los niveles satisfactorios que marca el reglamento. Creo que la exposición de hoy de Salvador nos podrá ayudar para definir y diseñar las estrategias adecuadas para alcanzar esos niveles satisfactorios que fija la norma. Presento a Salvador Rueda. Salvador Rueda se define como ecólogo urbano, es licenciado en Biología y en Psicología. Asimismo, es diplomado en Ingeniería Energética y diplomado en Ingeniería Ambiental. Es doctor honoris causa desde 2022 por la Escuela de Arquitectura Veritas de Costa Rica y también es doctor honoris causa desde 2025 por la Universidad del Real Instituto de Tecnología de Melbourne, Australia. Actualmente, desde 2020, es presidente y director de la Fundación Ecología Urbana y Territorial. En el periodo 2000-2020 fundó y dirigió la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Anteriormente, trabajó en el Ayuntamiento de Barcelona como en el área metropolitana de Barcelona. Es el creador del urbanismo ecosistémico y del concepto supermanzana, que muchos la conocemos. A lo largo de su dilatada carrera profesional ha dirigido más de 450 proyectos urbanos y territoriales en 153 ciudades del mundo. Entre otros, es el autor de los siguientes libros: Ecología Urbana, Urbanismo Ecosistémico, Libro Verde Medio Ambiente Urbano, Barcelona Ciudad Mediterránea Compacta y Compleja, una visión de futuro más sostenible, Certificado del Urbanismo Ecosistémico, Regenerando el Plan Cerdá, de la manzana de Cerdá a la supermanzana del urbanismo ecosistémico, también de la
Carta para la planificación ecosistémica de las ciudades y las metrópolis, la planificación en fractales y, por último, 503 supermanzanas, cómo convertir las calles en plazas. Bueno, como he comentado antes, Salvador, muchas gracias por venir y, bueno, vemos que no has perdido el tiempo en tu vida. Bueno, antes de acabar, como intervención, también quería comentar que cuando acabemos la sesión de Salvador Rueda con Eva Caballero, que también le agradecemos su presencia aquí, aprovecharemos para realizar una pequeña ceremonia para la entrega de 2 premios. Por una parte, se realizará el acto de entrega de los premios Trabajos Fin de Grado y Arquitectura Sostenible, que lo organizan el Clúster AVIC y la Escuela de Arquitectura de la HU, dirigidos a los trabajos fin de grado de las alumnas y alumnos de arquitectura. Y por otra parte, se da la entrega de los premios ODS Ciudades y Comunidades Sostenibles, organizados por la Delegación de Guipúzcoa del Colegio de Arquitectos y también por AVIC, y que están dirigidos a arquitectas y arquitectos guipuzcoanos o trabajos profesionales que se hacen aquí en la provincia, en Guipúzcoa. No me queda más que desearles a todos y a todas que disfruten de la jornada. Eskerrik asko, Salvador. Muchas gracias, Iker. Gracias al colegio, a las instituciones que están implicadas en la entrega de estos premios, etcétera. O sea, estoy muy agradecido. Es una ciudad que a mí me gusta mucho. De hecho, tuve la oportunidad de hacer un trabajazo. No ha servido de nada, pero bueno, porque no me hicieron mucho caso. Pero en cualquier caso, conozco un poco la ciudad y creo que tiene muchas posibilidades. Todo se andará. Cuestiones que hoy voy a hablar aquí están diseñadas para Donosti, o sea que no es algo, digamos, extraño. No lo he querido traer aquí tampoco para generar, o sea, porque creo que hay otros que sí lo han hecho, por tanto, pues vamos a por ellos, ¿de acuerdo? Espero que a alguien le dé un poquito de envidia, pero en cualquier caso, lo que yo quiero plantear hoy aquí está relacionado con la renaturalización de las ciudades, algo que es muy importante hoy, puesto que nos enfrentamos a retos globales que las ciudades tienen que afrontar, no por nada, sino porque ellas son quizá las principales generadoras de esos gases de efecto invernadero y, por tanto, parte importante, digamos, del porqué de este cambio climático. ¿De acuerdo? Por tanto, si no entramos en las ciudades, difícilmente podremos mitigar lo que queremos mitigar en este ámbito. Voy a ir muy rápido porque tengo muy poco tiempo. Les voy a decir a los organizadores que cuando sea la media hora que me dé ganas así, yo me acabo y es acabado. O sea que no tengo más interés. Quiero explicar muchas cosas, pero no siempre es posible. Bien, por tanto, hay una de las cuestiones que sí que me gustaría simplemente apuntar, luego pasaremos a la presentación, que es el desarrollo de un software que hemos desarrollado desde la Fundación con la intención de ver qué oportunidades tenemos de incorporar vegetación en la ciudad. El problema que tenemos hoy es que prácticamente nuestras calles, en la mayor parte de las mismas, están ocupadas por los vehículos en circulación o por el aparcamiento. Entonces es imposible poder revertir esa situación si no cambiamos el modelo de movilidad. Así de claro. Por tanto, la propuesta que yo llevo trabajando desde el año 87 es una propuesta de un modelo de supermanzanas que permite liberar porcentajes de ciudad, de viario, que hoy se dedica a la movilidad de paso para convertirse fundamentalmente en espacios con prioridad para el peatón. En el caso de Barcelona, por ejemplo, representaría pasar de calles rodadas de hoy a 2.500 calles que dejarían de serlo para convertirse en calles de prioridad peatonal. Eso quiere decir prácticamente 7 millones de metros cuadrados y para ello necesitamos simplemente reducir un 15% de vehículos en circulación. 15%. Obtenemos un 70% de espacio liberado. Tengo que decir que nosotros yo tuve el placer, digamos, de dirigir el plan de residuos, de redactar el plan de residuos, del plan de movilidad urbana de Barcelona y ahora en estos momentos, en el 2023, ya se consiguió
no una reducción de un 15%, sino de un 25%. Por tanto, podríamos hacer mañana las supermanzanas sin ningún problema. ¿Vale? Por tanto, esta es la situación. Un cambio de modelo de movilidad quiere decir un cambio en los porcentajes de viajes que se realizan en cada modo de transporte. Si tenemos un 45% de viajes que se hacen en coche y lo pasamos a 25%, por poner un caso, estamos cambiando el modelo. Pero debemos cambiar el modelo de espacio público, porque el modelo de espacio público simplemente es reconocer cuáles son los usos que se dan cita en el espacio público. Hoy prácticamente la mayoría están ligados al desplazamiento, a la movilidad. Por tanto, si cambiamos esos usos, estamos cambiando el modelo. ¿De acuerdo? Queremos cambiar el modelo de espacio público y de movilidad, tenemos que cambiar, digamos, con algo que sea integral, porque si no, no funciona. Se colapsan las piezas, etc. Por tanto, el modelo de supermanzanas nos permite, de manera integral, prácticamente cambiarlo todo sin cambiar nada. Simplemente rediseñando las redes, cambia radicalmente la ciudad. No tiene absolutamente nada que ver. Como digo yo, no lo va a conocer ni su padre. Es algo, de alguna manera, que funciona como si fuera mágico, de 70 a 15. Eso tiene que ver, digamos, tiene una base científica, matemática, que es el que tiene que ver, digamos, con las redes ortogonales, que son las más eficientes en el seno de los ecosistemas urbanos. Bien, una de las cosas que les quiero enseñar es, muy sucintamente, porque no tengo tiempo, es elementos, digamos, que surgen de una aplicación que nos permiten de forma metódica y sistémica poder plantear dónde puedo plantar y dónde no. Porque vamos un poco... No, esto es permitir, digamos, liberar espacio y que ese espacio pueda, de alguna manera, sustituir los coches por vegetación y, en particular, vegetación arbórea que la necesitamos para proyección de sombra, para la evapotranspiración, para reducir las temperaturas de las ciudades, puesto que la naturaleza, en este caso la permeabilidad y la evapotranspiración, son los elementos clave para refrigerar las ciudades. No hay otra máquina refrigeradora mejor. Porque, en definitiva, el proceso de evaporación de una molécula de agua se hace incorporando energía del ambiente. Con lo cual, refrigero el ambiente, necesito energía, digamos, para que eso se produzca. Pues es fantástico porque la naturaleza nos lo regala. Por tanto, seremos estúpidos si no incorporamos la vegetación como aliada en este proceso en los que nos toca vivir en estos momentos. Muy bien. Esto es la ciudad de Cuenca. Vengo de allí ahora hace 3 días. Entonces, una de las supermanzanas centrales en las que estamos trabajando, pues permite, como veis aquí, tenemos esta realidad. En la parte de arriba tenemos una imagen en donde se ve, en este caso, la calle aledaña a una plaza, la plaza central de la ciudad, en donde pues, se ve que está concurrida por los vehículos. También vemos a la derecha un mapa en donde se ve cuál es el punto en amarillo, la parte, digamos, del tramo de la calle en amarillo que estamos tratando. Y abajo tenemos, con inteligencia artificial, cómo podría llegar a proyectarse ese espacio. Es decir, un lugar en donde ahora mismo está ocupado por vehículos, lo que hacemos es ensanchar una plaza de 1 hectárea, la ensanchamos también hasta la llegada de las fachadas. Entonces cambia radicalmente la imagen, el uso y todo. El ruido, todo. ¿Vale? Lo mismo aquí, ¿lo ven? Aquí. Vamos a incorporar, en este caso, por ejemplo, no lo hemos incorporado la vegetación porque hay, pues, no sé, una fachada de la catedral que, de alguna manera, los de patrimonio dicen que seamos prudentes con la incorporación. Bueno, pues no pasa nada. Aquí lo mismo, ya ven. Lo van viendo. Aquí ya empezamos a incorporar vegetación. ¿Lo ven? Aquí, en este caso, la incorporamos a la izquierda para que no dificulte la visión de ese campanario maravilloso que tenemos al fondo. Pero al final queremos tener lugares, digamos, con sombra en este espacio. ¿De acuerdo? En este caso ya incorporamos 2 filas de árboles. Esto hemos creado un ADN en donde estas barras que veis aquí, el azul quiere decir es la acera, el gris son los carriles de circulación y a la derecha es la acera. Y abajo son las soluciones tácticas y las soluciones definitivas.
Las tácticas en este caso son definitivas porque ya vamos a hacer de manera definitiva el proyecto. O sea, eso ya se va a construir después de acabar esta propuesta. Por tanto, lo que aquí hacemos nosotros es una plataforma única en naranja e incorporamos 2 árboles, digamos, de alineación en esa calle. ¿De acuerdo? En este caso es una. Bueno, ya lo ven. ¿Vale? No hace falta que les explique nada más porque no tengo mucho más tiempo. Esta sí que es interesante porque aquí hay esta línea, digamos, de la derecha, es un aparcamiento, unos servicios, digamos, en donde nosotros incorporamos además, pues, arbolado en esa franja. ¿De acuerdo? Mantenemos los servicios porque los tenemos que mantener, pero introducimos este elemento, en este caso ladeado hacia la parte donde se da la insolación mayor durante el día, para proyectar sombra en este caso. ¿De acuerdo? Lo mismo aquí, etcétera. Bueno, ya van viendo, ¿eh? Cada uno de estos elementos, digamos, está estudiando pormenorizadamente, es un esquema que luego pasará, digamos, a anteproyecto y luego a proyecto ejecutivo, a proyecto definitivo para que se construya. Incorporemos los elementos de materialidad, la permeabilidad del suelo, tantas otras cosas, más de 21 variables que son lo que nosotros pretendemos definir como las calles del siglo XXI. ¿De acuerdo? Vale. Aquí, por ejemplo, ya son calles perimetrales en donde sabéis que las supermanzanas tienen un perímetro que las define, de manera que esas vías se dedican al flujo vehicular para conectar un punto con otro de mercancías y de personas. Por tanto, son de paso. Pero en el interior no. En el interior generamos un sistema de bucles que hace que no se pueda atravesar. Está, digamos, a 10 kilómetros por hora, dedicado al peatón, a la bicicleta, pero fundamentalmente al peatón, ¿eh? Y no solamente. Bueno, luego lo veremos también. Por tanto, incorporamos en este caso un carril de bicicleta y también un carril de coches, porque necesitamos... aquí tenemos otra imagen de una calle con tranvía e incluso con bicicleta compartida con el vehículo privado, ¿vale? Aquí en donde podemos, porque tenemos sección suficiente, incorporamos una línea de árboles de alineación, es decir, siempre que podemos le plantamos un árbol. En principio no se puede de ningún modo cortar ningún árbol, de entrada, a no ser que esté enfermo. Pero en principio se mantiene y lo que hacemos, digamos, es incorporar vegetación siempre que podemos, ¿vale? Bueno, por tanto, esto lo dejaría aquí. Tenía más cosas que explicar sobre esto, pero, bueno, me voy a quedar en esto. Digamos, me he motivado mucho con este tema y creo que me he pasado un poco. Pero este es el resumen de esa supermanzana, en donde se puede ver... en estos números, que ustedes no ven porque es muy pequeño, pero yo se lo explico en un momento. Pasamos de 14.000 metros cuadrados dedicados hoy al tráfico vehicular, pasaríamos a 1.070 metros cuadrados. O sea, tenemos una reducción de 13.000 metros cuadrados que hoy se dedican al tráfico vehicular, que pasarán a ser de prioridad peatonal. En contra, tenemos un incremento de 23.000 metros cuadrados de áreas peatonales. ¿Entienden? O sea, cambiamos radicalmente los usos del suelo. Radicalmente. ¿Pasa algo? No. Hemos simulado y estas supermanzanas, 4 supermanzanas en el centro, necesitamos reducir tan solo un 1% el tráfico vehicular. Con lo cual lo podemos hacer mañana. ¿Entendéis? Y en cambio, pues... hacemos, digamos, unos cambios radicales simplemente porque el modelo nos lo permite. Aquí se puede ver también la superficie permeable que vamos a crear, etcétera, etcétera. Elementos, digamos, que el software te permite luego sumar todas las superficies, las características de las mismas para saber cuál es el impacto y el alcance que tiene la propuesta que tú estás haciendo. ¿De acuerdo? También las simulaciones. Venimos de una simulación de la situación actual y proyectamos el futuro. ¿Qué pasará en el tráfico? ¿Lo podemos hacer? ¿No lo podemos hacer? ¿Cuáles son las restricciones? ¿Qué deberíamos? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues si os parece, pasamos a la presentación que ustedes me han dicho que tienen ahí para que lo puedan ver todos. Y vamos muy rápido.
Sean compasivos conmigo porque lo hago con mucha ilusión, ¿eh? ¿Ya? ¿Sí? Fantástico. Bueno, pues entonces, en el caso de Barcelona voy a traer varios ejemplos. He explicado el de Cuenca en Ecuador, el centro histórico que es, ojo, es un centro patrimonio de la humanidad. Este es el caso de Barcelona. No, perdona. ¿Sí? Ahí estamos. Tenemos el caso de Barcelona en donde a la izquierda tenemos la situación de partida, la situación actual, en donde en rojo tenemos todas las vías que están dedicadas hoy a al tráfico vehicular, a la movilidad, digamos, como uso principal. A la derecha tenemos la propuesta de supermanzanas. Ahí es donde está, como se puede ver, una reducción del 70% de la superficie dedicada hoy al tráfico y que se dedicará como prioridad peatonal. Y a la derecha tienen en azul el espacio que aparece peatonal. ¿Entendéis? Ahí es donde están las 2.500 calles, donde está el 70% de la superficie reducida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Me preguntarán ustedes, ¿y esto cuánto vale? Con soluciones tácticas vale 300 millones de euros. Nada. Si lo hacemos en 10 años son 30 millones de euros. El presupuesto de este año pasado del ayuntamiento fue de 3.800 millones de euros. ¿Qué son 30 millones sobre 3.800? 0,07. O sea, nada. A nivel técnico ya lo podemos hacer mañana, a nivel económico lo podemos hacer también cuando queramos. Tenemos ya las condiciones para hacerlo porque hemos reducido el 25% de tráfico vehicular. ¿De acuerdo? Ay, perdonad, es que estoy mirando en el mío. Bueno, me voy a poner aquí. ¿Puedo salir de aquí o no? ¿Sí? Fantástico. Esto era lo que proyectó Cerdá. El 34% del espacio, digamos, del territorio urbano, en este caso de dimensiones de una supermanzana en Barcelona, era dedicado al verde, a superficies permeables, ¿de acuerdo? Luego, con la situación que llegó, hemos llegado a 1,885 metros cuadrados por habitante, que es ridículo, ¿eh? La avaricia se ha ido comiendo la superficie que estaba pensada para el verde urbano. En cambio, con las supermanzanas lo volvemos a restituir. Volvemos a restituirlo incorporando dos capas, uno en superficie y otro en altura. Necesitamos una alfombra verde arriba y otra abajo. Necesitamos permeabilidad en todos los lugares que podamos. Necesitamos evapotranspiración siempre que podamos. Es clave, ¿eh? Aquí quizá un poquito menos, pero en el Mediterráneo, aquí también, pero en el Mediterráneo, tenemos un problema muy, muy grave ahora mismo. Y lo tendremos peor, ¿de acuerdo? Por tanto, esta es la situación que nos permitiría una propuesta como el de las supermanzanas, ¿de acuerdo? Estas son las calles hoy de prioridad peatonal en Barcelona. Prácticamente es el 20%, no está nada mal, ¿eh? Pero con la propuesta de las supermanzanas llega esta barbaridad de calles, digamos, que pueden transformarse con prioridad peatonal. Y ahí hemos empezado ya. Las calles empiezan a cambiar. Ya, esto está hecho ya, ¿eh? O sea, se puede ir a ver en Barcelona. Esta es una solución táctica. Es quizá la que tiene más éxito. No, no es verdad, pero tiene mucho éxito. Está llena de gente. Esto era, en principio, una autopista programada, planificada por el Plan General Metropolitano de Barcelona. Se ha convertido en esto. ¿Es posible? Sí. ¿Ha pasado nada? No. Al contrario. En las intersecciones, en el caso del tejido Cerdá, cada redondolito de esto verde es una intersección de 2.000 metros cuadrados. Una plaza de 2.000 metros cuadrados es una plaza buena, ¿eh? Todas los que conocéis Barcelona, todas las plazas de Gracia, la mayoría tienen menos de 2.000 metros cuadrados. Por tanto, tenemos plazas maravillosas, simplemente transformando los usos, sin demoler ni un edificio, por eso es tan barato.
Simplemente reordenamos, rediseñamos las redes. Por tanto, nos aparecen, como quien no quiere la cosa, 163 plazas nuevas en la propuesta. Cuando tenemos supermanzanas tipo, como estas de aquí, esto no funciona, tenemos 4. Es casi una hectárea de espacio que tiene unas características hoy así, mañana así. Ya tenemos 4 de estas. ¿Lo ven? O sea, 163 plazas de estas características en la ciudad, no tiene nada que ver. O sea, pasamos del asfalto, de los coches, de las señales y de las rayas amarillas y blancas a un mundo que, bueno, solo es cuestión de que lo vengáis a ver. Esta es una plaza, la misma que antes, digamos, táctica. Tenéis que ver cuando salen los niños de la escuela o cuando los señores mayores van a tomar el sol, o cualquier hora, digamos, está lleno. De hecho, era el lugar, digamos, de peregrinación después de la pandemia, todo el mundo iba allí. Los conectores verdes, hicimos una propuesta también de conectores verdes para la ciudad, ¿de acuerdo? Algunos ejemplos de los mismos, esto ya está construido, que era la Plaza de las Glorias, en donde se puede ver, digamos, cómo arranca de ahí una cantidad de conectores y de corredores verdes que van, de alguna manera, conectando piezas, como en el caso de la derecha arriba, con el Parque de la Ciudadela, en fin. Todo esto está en marcha ahora mismo, ¿de acuerdo? Este es otro corredor dentro de la misma área de Sant Martí. Esta sería una de las soluciones, digamos, que se han planteado para la calle Cristóbal de Mora, una calle de 30 metros de ancho, en donde, pues, como pueden ustedes ver aquí, el vehículo en servicio pues va a velocidades de 10 kilómetros por hora, que es lo que hay en el interior de las supermanzanas. A 10 kilómetros por hora hace compatible cualquier uso dentro. Los niños pueden jugar en la calle, y de hecho juegan. ¿Entendéis? La persona que no ve puede deambular por el centro de la calle si quiere, o por las líneas, digamos, con pododáctiles, para que pueda, digamos, llegar a su destino de manera segura, etcétera. Bueno, estas son imágenes, digamos, de lo mismo. Y al final, cuando pasamos de aquellos corredores importantes que hemos visto al principio de toda Barcelona, lo pasamos, digamos, y lo circunscribimos a distritos más pequeños, entonces podemos todavía profundizar más con la aplicación de las supermanzanas en el desarrollo de conectores como estos. ¿Entendéis? Otro de los elementos son las cubiertas verdes. Si no nos vamos a dejar nada. El verde tiene que estar en todos lados. La estrategia es crear estas 2 alfombras que les comentaba antes, que tienen características diferentes también en función de la posición que tienen en la ciudad, del ancho que tienen, de la posibilidad de conexión de distintos núcleos y nodos verdes en función de las características de ese espacio, si tiene un tamaño o tiene otro, etcétera. Es decir, que tiene la posibilidad de poder tener funciones y objetivos distintos. Al final, el resultado es un incremento de la biodiversidad. Se multiplica. Pasamos de una situación de partida a la izquierda a otra hacia la derecha. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa en relación a la adaptación al cambio climático. Es decir, que ahora tenemos en este mapa, tenemos el efecto de isla de calor para la ciudad de Barcelona. En las partes centrales puede llegar hasta 7 y 8 grados de diferencia con la periferia. Eso en la noche, digamos, hace que la situación se agrave mucho. En Barcelona son ya más de 100 las noches, que se superan los 20 grados de temperatura durante toda la noche. Se llaman noches tropicales, más de 100. Y esto es, digamos, la simulación de cuál es la temperatura superficial de los materiales en una supermanzana. A la izquierda la situación actual en rojo y a la derecha cómo se modificarían esas temperaturas con, digamos, las propuestas que estamos comentando. Eso quiere decir una reducción de un 27% de la temperatura de esos materiales. Eso puede representar entre 2 y 3 grados de temperatura menos en el ambiente,
que es lo que estamos buscando, entre otras cosas. Aquí se ve, digamos, con una termografía a la izquierda, el Turo Park, en donde esto puede representar 4 grados menos que lo que hay en los tejidos construidos de alrededor, que no es un parque muy grande, pero es frondoso, tiene una muy buena humedad, y tiene este tipo de, digamos, de plasmaciones que yo creo que son fundamentales. Esto lo hacemos también para nosotros, no solamente para la biodiversidad, sobre todo para nosotros, no, para todos. Pero nosotros tenemos que estar en el centro. El ecosistema urbano es un ecosistema humano. Por tanto, nosotros tenemos que estar en el centro de la planificación. Para ello, creo que nos equivocamos cuando al planificar, planificamos para las personas que van a pie, para los peatones. No hay escuela de arquitectura o de ingeniería que su máxima aspiración no sea proyectar áreas peatonales. Pues se equivocan. Porque un peatón es un modo de transporte. Aquí lo que hay que planificar es para los ciudadanos, que es muy distinto. Un ciudadano lo es cuando puede desarrollar todos sus derechos dentro de la ciudad, no solamente el deambular ni que sea a pie. Puede jugar, puede hacer deporte, puede disfrutar del arte o de la cultura, puede intercambiar, puede hacer miles de cosas que no necesariamente sean solamente moverse. Pero ¿qué pasa? Que tenemos unas ciudades en donde parece que sea natural que solamente nos podamos mover y los peatones son unas cintas aledañas a los edificios, bien, muchas veces muy pequeñas, ni siquiera son accesibles. Es una estupidez. Por tanto, la posibilidad, digamos, de revertir eso es clave, es fundamental, ¿vale? Por tanto, la idea es pasar de peatón a ciudadano. De hecho, pasamos de la izquierda, que solamente son movimientos, a toda esa panoplia posible, que es la que nos proporciona la ciudad cuando les damos la posibilidad de que eso sea así. Ustedes, si quieren atraer avifauna, por ejemplo, que cante, pues denle agua, alimento y un lugar para poder anidar y esconderse. La tendrán ahí. Ustedes denle a los ciudadanos la posibilidad de poder desarrollar sus derechos. Y sus derechos no solamente son las del desplazamiento. Ya verán ustedes cómo se les llena de gente el espacio, ¿vale? Es más, esto es, digamos, el instrumento más importante de desarrollo económico de una ciudad. En todas las supermanzanas que hemos hecho, como mínimo, se ha incrementado un 15% la actividad económica. Como mínimo. Tenemos hasta de 60% más, ¿eh? Y ahí lo tienen. A vivir que son 2 días. Miren ustedes qué maravilla. Eso es un regalo que ha hecho un museo, el de Clanframis, a la ciudad. Ha regalado unas cuantas estatuas, soldados sentados, a la ciudad para que estén en el espacio público con esta idea. O el mercado, o la estancia y otras muchas cosas. O la asamblea. El espacio público como ágora, un lugar, digamos, para discutir. En este caso se estaba discutiendo el futuro del espacio público de Barcelona. ¿Vale? O también, ¿por qué no?, el movimiento de todo el mundo, sin problemas. ¿Vale? En el caso de Vitoria, una ciudad que sí que ha hecho cosas que hemos proyectado nosotros, pues en el caso de Vitoria tenemos ahora mismo 47.000 árboles de alineación en sus calles. Con la propuesta de Supermanzanas pasamos a 80.000, prácticamente el doble, ¿de acuerdo? Y además podemos desarrollar 150 kilómetros de conectores verdes que unirán lo que es el anillo verde con el interior de la ciudad de forma de una red tupida. ¿Lo ven? En este caso estamos hablando de uno de los corredores que es el que ya se ha acabado, ya se ha inaugurado, que es el de los Herrán. Lo que era prácticamente una autopista que en algunos puntos tenía 70 metros de ancho en el medio de la ciudad. ¿Vale? Ahí tenemos, por ejemplo, soluciones maravillosas para la renaturalización, como es la conexión a través de estos tubos de las raíces. Porque los árboles se entienden entre ellos, se buscan. Si lo facilitas, crecen mucho más.
¿Lo ven? Luego tenemos pavimentos porosos, pavimentos que pueden llegar a tener 60 litros por metro cuadrado debajo. Cualquier lluvia la absorbe, con lo cual el tema de las inundaciones que vienen con el cambio climático en estas áreas se reduce, digamos, el impacto que pueda tener porque lamina la fuerza del agua en su recorrido, digamos, hacia el río y luego hacia el mar. ¿Lo ven? O este tipo de ladrillos que también son permeables, están preparados para eso. O los SUDs, lugares en donde se proyecta para que el agua vaya a unos lugares de infiltración para que no tengan por qué ir luego a la depuradora y ese agua pueda recomponer de nuevo el acuífero en los términos que necesitamos, porque ese agua, no, si no, digamos, no la perdemos, pero no entra dentro del ciclo hídrico que nos interesa. ¿De acuerdo? Estos son SUDs, es decir, el agua se filtra. No sabes qué pasa, pero no ves ningún charco, se mete todo dentro. ¿Vale? O el tema de la plantación de arbolado con suelo estructural. El suelo estructural es clave. En este caso de Vitoria estamos hablando de 9 metros cúbicos de tierra con émbolos de piedras de río, etcétera, que permiten que se oxigene las raíces del árbol y que el agua penetre. Si encima estos subsuelos que estamos viendo tienen el agua, digamos, dirigida hacia esos lugares, los árboles que pueden tardar 20 años, en 10 años los tenemos crecidos como si tuvieran 30. Y si no, vayan ustedes a la avenida Gasteiz y lo verán, porque hace 4 días que está construida. Y está construida de este modo. Nosotros hicimos desde la agencia el proyecto del manual de espacio público para Vitoria-Gasteiz y incorporamos este tipo de soluciones de permeabilidad, etcétera, etcétera, para que todo eso, de alguna manera, sin darse uno cuenta, ha de entender que si esos árboles son tan ufanos, tan brillantes y tan sanos, es porque el subsuelo está dedicado a ellos, que es de donde viven. No los maltratamos, al contrario. Vale, y luego, en el caso de Vitoria, y así voy acabando, tenemos además la necesidad no solamente de los usos, sino también que la habitabilidad en el espacio público sea al máximo. Y en este caso nosotros analizamos tramo de calle por tramo de calle 9 variables, 3 de ellas, que en este caso son ergonómicas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que incorporamos cuál es la accesibilidad de cada tramo de calle. Incorporamos también la superficie que le dedicamos a la circulación vehicular y al resto de usos, qué proporción tiene. Y el tercero es la relación que hay entre la anchura de la calle y la altura del edificio. Estos 3 elementos son elementos físicos que nos van a dar, digamos, distintas características para definir esa habitabilidad por temas físicos, ¿de acuerdo? A la izquierda tenemos la situación actual y vemos cómo se va enverdeciendo en la parte derecha, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede, con menos profusión quizá, pero lo mismo con variables que llamamos atractivas o psicológicas o de percepción. Uno de ellos es cuál es la visual verde que tenemos cuando nos ponemos en medio de una calle, cuál es el porcentaje de visual verde que tenemos enfrente. El segundo es cuántas actividades tenemos que están dedicadas para la residencia. O sea, qué proximidad tenemos a aquello que utilizamos de forma cotidiana. Y el tercero es cuál es la diversidad de personas jurídicas, de organizaciones y actividades que se dan cita en ese lugar. ¿Por qué? Porque eso representará una atracción de mucha gente por distintos motivos de gestión, de compras, de lo que fuere, y vosotros sabéis que la gente llama a gente. Cuando la gente se aglomera en determinados puntos, es un elemento de atracción para otros muchos. ¿De acuerdo? Por tanto, son elementos de atracción por demás. 3 variables. Y otras 3 que tienen que ver con lo que serían los elementos fisiológicos o los de confort, si queréis. Uno es, ¿cuál es la temperatura en la calle? Lo medíamos con simulaciones, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la temperatura media en esa calle
y, por tanto, cuáles son las temperaturas de confort. ¿Vale? Nosotros definimos las temperaturas de confort a partir de que una persona sentada tiene que estar entre menos 50 y 50 watts por metro cuadrado, y entonces no tiene ni frío ni tiene calor. ¿Vale? Lo medimos de esta manera. Con lo cual, si escogemos cualquier día del año, lo que estamos haciendo es diseñar los espacios públicos para que el número de horas de confort se incrementen. ¿Y eso de qué depende? De si tenemos vegetación o no, si es permeable o no, qué tipo de colores tenemos, qué tipo de materiales. Todo eso viene a sumarse de forma integrada con un software, digamos, de elementos finitos que permite definir cuál es la resultante en cuanto al calor en ese lugar. ¿De acuerdo? Y por tanto el nivel de confort que obtendremos, sin ir más lejos. Y al final, esta es la resultante. La habitabilidad, que en verde más fuerte es mucho mayor, con la suma, digamos, de las 9 variables que comentábamos antes. ¿Lo ven? Esa es la gran diferencia de pasar de una situación actual a otra con un modelo de transformación del modelo de espacio público y de movilidad que nos permite, de alguna manera, transformar totalmente el espacio público de nuestras ciudades a través de su renaturalización. Si ustedes quieren saber más, si quieren obtener libros o lo que sea, esta es la web en donde encontrarán esto y muchísimas cosas más. ¿De acuerdo? Entre otros los libros que ha leído antes Iker. Muchas gracias. Gracias, Salvador, por esta charla. Estaba pensando yo, cuando salgo a la calle, el porcentaje de visual verde que veo. Me voy a fijar más a partir de ahora. Espero no... poner en el centro de la calle. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿El modelo de las supermanzanas se puede aplicar a todo tipo de ciudades? A todas. ¿A todas por qué? Porque lo que hace el modelo supermanzanas, lo único que hace es urbanizar el coche. Lo domestica. Las ciudades han estado diseñadas para movimientos a pie o de tracción animal. Por eso las manzanas son de 100 metros por 100 metros. Al final, digamos, todo en la planificación tiene que pasar por el comportamiento humano y, en particular, por los tiempos mentales que nosotros tenemos para cada cosa. El tiempo de darle a una manzana a pie, en el caso de las supermanzanas, nos permite tener tiempos similares para darle en coche la vuelta a la supermanzana. Si tuviéramos supermanzanas que son de 400, 500 metros, ¿por qué? Porque las velocidades del coche son 4, 5 o 6 veces mayores que en la ciudad que los movimientos a pie. Por eso, digamos, la pastilla, la célula es distinta por esa razón. Pero eso quiere decir acomodarse a las características de ese artefacto. Ese es el problema. Pero eso ya lo descubrió Cerdá. Y de hecho el que hace la propuesta de domesticación del coche es precisamente Le Corbusier y el movimiento moderno. ¿Vale? Hacen una propuesta para poder acomodar el coche y sus características a la ciudad moderna. ¿Qué pasa? Que ahora no voy a entrar en el tema del movimiento moderno. Ahora he escrito un artículo, si lo quieren leer próximamente, en la revista Ciudad y Territorio, en donde no lo dejo muy bien. Pero bueno, lo que quiero decir es que lo importante es esa domesticación y esa urbanización del coche, eso sí. Y da igual si tuviéramos supermanzanas, vamos a suponer, de 2 kilómetros por 2 kilómetros de lado, y el interior fuera como estos de prioridad peatonal a 10 kilómetros, ¿qué pasa? Que si tuviéramos las calles de una sola dirección, si por caso te has pasado de tu destino, tendrías que hacer 8 kilómetros para volver. Entonces, claro, eso mentalmente es imposible de asumir. En cambio, cuando son 400, sí. O sea que el casco urbano, si es más o menos amplio, con calles más o menos estrechas, depende también un poco de la antigüedad de esos cascos urbanos. No importa. Y fíjate que algunos dicen, no, es que claro, es que tú te has basado en tus esquemas en un tejido tipo ensanche de Barcelona. No. Eso es porque es muy fácil, digamos, de explicar con ese esquema. No. Lo importante es que sea redondo, sea cuadrado, sea rectangular o sea como quiera, el tiempo de darle la vuelta a esa nueva entidad, a esa célula urbana,
tiene que ser similar en coche que el movimiento a pie de una manzana de esas. Estos cambios se apoyan, lo comentabas al principio, en rediseñar las redes de movilidad. ¿Nos podrías comentar cómo fue el rediseño en Vitoria? Claro. A ver, cuando tú quieres implantar un modelo de supermanzanas, lo que estás haciendo, entre otras cosas, como objetivo es reducir el número de vehículos en circulación. Entonces, lo primero que tienes que hacer es rediseñar las redes para que sean más eficientes y permita que la gente pueda hacer un salto desde el coche al transporte público, a la bicicleta o los movimientos a pie, ¿vale? Entonces, lo que hicimos en Vitoria primero es el rediseño de la red de transporte público y, en paralelo, también la de las bicicletas. El transporte público en el 2009, en octubre del 2009, el diseño que hicimos, que era pasar de 18 líneas de autobuses a 7 líneas, pero ojo, porque la gente tenía una parada con esas 7 líneas más cerca que la que tenía con los 18, porque es una red ortogonal que se distribuía de manera isomorfa por toda la ciudad. ¿Qué pasa? Que el día, ¿he dicho 20 o 29? ¿29? Bueno, ahora no lo recuerdo. El día 29 de octubre se hizo un cambio, y yo siempre digo que por eso solamente lo pueden hacer los vascos, de una noche por otra. O sea, se fueron la gente a dormir con 29 y al día siguiente se levantaron con una radicalmente nueva, de 18 líneas a 7. ¿Qué pasa? Que hubo un proceso de participación fantástico, intervino la universidad, se les dieron créditos, etcétera, y la gente sabía exactamente dónde tenía su parada alternativa. ¿De acuerdo? De hecho, hay una anécdota que le pude oír al exalcalde de Vitoria en una conferencia en Sevilla, que vino a decir que, claro, él estaba muy asustado porque eso no solamente se había hecho en una ciudad muy pequeña en Suecia. Claro, la siguiente ciudad, que era media, cambiaba la red de esa forma. Claro, estaba muy asustado. Pero fue pasando el tiempo y a eso de las 1:30 le preguntó a un señor mayor cuál era su opinión sobre la nueva red. Y el señor le dijo, bien, muy bien. Digo, hombre, pero explíqueme un poco qué quiere decir eso. Dice, bueno, he estado 1 hora en la parada y es verdad que pasan cada 10 minutos como ustedes decían. O sea que las simulaciones que habíamos hecho la habían clavado. Si no lo hubiéramos hecho, pues hubiera sido un desastre, por lo que acabo de decir. En cualquier caso, se transforma la red de movilidad, en este caso de transporte público, y ojo, porque eso llevó a un incremento en aquel momento digo porque luego vino la pandemia, pero hasta la pandemia el porcentaje de usuarios nuevos fue más del 100%. Eso no se había visto nunca en ninguna red de transporte en el mundo. Más de un 100%. De hecho, cuando yo diseñé el plan de movilidad para Barcelona y la red de autobuses para Barcelona, cuando llegó, digamos, el gobierno de Trias, hubo ahí una confrontación con los socialistas, ellos, digamos, eran de Convergencia. Bueno, es igual. Confrontación política, como ya sabemos cómo funciona nuestro país. Y entonces, unos decían una cosa, otros decían. Y estos nuevos que habían ganado de Trias, de Convergencia, dijeron, queremos la red del Rueda, dijeron. Pero bueno, no se atrevían. Y entonces yo les dije, bueno, yo no voy a ir, porque prefiero que lo hagáis vosotros y preguntéis vosotros y vosotros decidáis, que no sea porque yo os lo diga. Iros a Vitoria y hablar con ellos. Cuando volvieron dijeron, vamos a hacer lo mismo que Vitoria. Sin Vitoria no se hubiera hecho Barcelona. Así de claro. Y hoy está construida. Y hay un incremento de más de un 16%. Hoy ya más de un 16% de nuevos usuarios. Eso es un montón de millones de viajeros más al año. Un montón. Por tanto, hay que hacer primero lo que es el rediseño de la red. Es decir, tienes que buscar la alternativa para que la gente pueda dejar el coche si lo necesita, porque tiene una alternativa, digamos, que le compensa. Luego están las redes de
de bicicletas. Lo mismo, Vitoria prácticamente ya la tiene colmatada. Y luego, un tercer elemento son los movimientos a pie. Si tú transformas el espacio público con mucha calidad, la gente le apetece ir andando. Ahora, si tiene que soportar los ruidos del tráfico y no sé qué, pues entonces pues uno se cansa. En el caso de Barcelona, nosotros planteamos en la propuesta del plan una reducción para el año 2023 de un 21% de vehículos en circulación. Necesitábamos un 15% para poder implantar las supermanzanas, ojo. Un 21%. Yo pensé, no será posible. Se consiguió el 25%. Y el 25% de los movimientos a pie de más. Y un 16% de movimientos en transporte público de más. Y prácticamente ya tenemos la red de bicicletas conformada para toda la ciudad. Bueno, es una cuestión de coraje y de creérselo. Esa es la cuestión. Por tanto, las supermanzanas tienen, como digo, la necesidad de tener elementos alternativos. Ahora, si ustedes quieren modificar el modelo de movilidad, es decir, cambiar el reparto modal, los porcentajes de viajes que se hacen en cada modo de transporte, entonces les sugiero que además de estas soluciones de redes alternativas, tienen que reducir el número de carriles en circulación, que solo hacen las supermanzanas, pero el más importante de todos, tienen que incrementar el precio del aparcamiento en destino. Porque, no sé si lo saben ustedes, pero el órgano más sensible de la especie humana es su bolsillo. Por tanto, ese es el que manda. Ustedes hagan crecer un poco el precio del aparcamiento y el tráfico se amorra. Así de claro, en el caso de Vitoria lo conseguimos, multiplicamos por 3 el precio del aparcamiento en calzada. Por 3. ¿Cuál era la justificación? Bueno, pues porque el precio en Bilbao era un precio que se asemejaba al que proponíamos nosotros. ¿Entendidos? Con lo cual, bueno, se lo hacen los de Bilbao, pero finalmente se hizo. Y claro, eso, ¡buah!, bajó el suflé. Todos los movimientos de agitación alrededor de ir buscando un aparcamiento que no encontraba porque era prácticamente gratis, pues se acabó y finalmente todo se ordenó. En el caso de Barcelona, ahora vas por Barcelona y te da sensación de decir, ay, si no hay coches en tantos sitios. ¿Ha pasado algo? ¿Ha repercutido eso en la economía de Barcelona? Al contrario. El problema nuestro es que ahora tenemos demasiados turistas. Al contrario. Es así. Antes de dar paso a las preguntas del público, tanto el que está online como aquí en la sala, una pregunta más que va un poco en la línea de las inquietudes. ¿Qué razones crees que frenan a las corporaciones municipales para no sumarse a un modelo de ciudad como este? Es fácil de entender porque yo he hablado de cambiarlo todo sin cambiar nada. Eso quiere decir que simplemente con el rediseño de las redes y con unos costes económicos, si hacemos soluciones tácticas. Ojo, las soluciones tácticas tienen exactamente los mismos beneficios que las soluciones definitivas. Lo que cambia, digamos, es la estética. Pero el resto, todo funciona igual, ¿eh? Se reduce la contaminación. Aquí no le he hablado. Ojo, en Barcelona, por ejemplo, la implantación de las supermanzanas evitaría casi 700 muertes prematuras cada año, ¿eh? Ojo. Y más de 18.000 ataques de asma y más de 12.000 bronquitis agudas, muchas en niños, y más de 600 hospitalizaciones por problemas cardiovasculares, por el actual modelo de movilidad, ¿eh? Ojo. El coste para la sanidad y para la seguridad social, porque si la gente está enferma no puede ir a trabajar, está evaluado en 1.700 millones de euros cada año. Nos costaría 30 millones de euros implantarlo. Y en 10 años se acabaría. No hay. Luego, ¿por qué no se hace? Solo pregunté eso al fiscal general del Supremo de Medio Ambiente, el fiscal general de Medio Ambiente del Supremo de España. Le dije, tenemos un plan aprobado
Y sabemos lo que evitaría en cuanto a muertes y impacto, todo eso que les he dicho. Y le pregunto, ¿y quién es responsabilidad de esto? Hay muertes, ¿eh? Se puso muy colorado y muy enfadado. Dijo, uy, es que esto es muy complejo. Dije, pero usted no podría actuar de oficio. Se enfadó mucho. Ya. Claro, pero es que está ahí. Está ahí. Entonces, el problema es cultural. ¿Por qué no se implanta? Porque es cultural. Es cultural. Es un problema, digamos, de nuestra mente. Nosotros tenemos un coche físico en la cabeza. Ahora que está de moda eso de la gastronomía moderna desestructurada, pues es un coche desestructurado. Pero no hay nada que no pensemos nosotros que no pase por el coche. ¿Y cómo llegaré? ¿Y cómo traeré esto? ¿Y cómo? Pues como si, pues no sé, antes no habían coches. Y es que la propuesta que hay aquí es que usted podrá llegar en coche, ahora eso sí, a 10 kilómetros por hora. Pero es flexible. Al destino llegas. ¿Qué pasa? Que hay un cambio de hábitos. Hombre, es que ahora me hace usted hacer 100 metros más para llegar a mi garage. Hombre, sí. Bueno, pues que yo no quiero cambiar de hábitos. Y esto, cuando entra en el mundo de la política, ya estás perdido. Porque empiezan las voces críticas a aparecer. Y eso es a lo que se abona la oposición para quítate tú que me pongo yo, porque fíjate lo que está pasando con esto. No pasa nada. Hay que esperar 1 año y medio. Y todo el mundo luego abraza el proyecto. Pero hay que saber esperar. Hay que saber aguantar la crítica. Es un problema cultural y no es un problema menor porque finalmente las decisiones se toman como se toman. De hecho, una de las preguntas que hay es sobre precisamente cómo convencer a la ciudadanía de las ventajas de un cambio así. Pues no sé, que vayan a verlo. Es que ¿sabes qué pasa? Que es un tema muy complejo, parece muy sencillo, ¿verdad? Pero no lo es. No lo es. Es un tema complejo. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en cosas parciales, pequeñas. Cuando estás hablando de algo tan integral como lo que estoy comentando yo, la gente valente problemas tiene para otras cosas para entenderlo bien. Tiene que vivirlo. Por eso digo que necesitas un tiempo para poder. De hecho, a Barcelona han venido todos los medios de comunicación más importantes del mundo. Cuando me vienen a entrevistar a mí, yo les digo siempre lo mismo. Mira, yo prefiero que antes de entrevistarme a mí vayas a hablar con la gente que está en contra. Ve a hablar con ellos. No voy a ir yo. Que te digan lo que quieran. Luego, si te parece bien, ve a hablar con alguien o con la gente que esté a favor. Pero no te olvides de ir a hablar con la gente, yo tampoco voy a ir, tú misma o tú mismo, con la gente que hace 10 años que vive en una supermanzana. Se ha acabado la discusión. Y luego, si quieres, me vienes a entrevistar a mí. Se acaba la discusión porque, bueno, recuerdo una anécdota. Fui a dar una conferencia a Nueva York, una conferencia importante. Yo no lo sabía, pero detrás mío hablaba el alcalde de Nueva York. Y entre el público había una periodista que había hecho un reportaje que les recomiendo en el New York Times, 2 páginas. Brutal. Y entonces me vino a ver, me dijo, oye, Salvador, ¿qué tal? ¿Qué tal por Barcelona? En aquellos momentos se había montado una supermanzana con el gobierno de Colau y empezaron a tirar tiros que no veáis, lo que decíamos antes. Y le dije, bueno, estamos en plena guerra, le dije. Dice, sí, ya lo sé. Dice, me envía todas las noticias en negativo el presidente del Real Club Automóvil Club de Cataluña. Que ella lo entrevistó entre ellos, aquellos que estaban en desacuerdo, ojo. Dice, me ha preguntado que cuándo hago un artículo en contra. Y dije, ¿y qué vas a hacer? Me dijo, tú ya me vacunaste. Yo ya sé de qué va la película. O sea, no es necesario que me explique este señor. O sea, todo esto es política, no es realidad.
Mira, y otra pregunta un poco en la línea de lo que hemos hablado antes, de cómo incorporar esto en cascos antiguos con calles estrechas que ya son peatonales, ¿no? Pues tanto aquí en Donosti, en Bilbao, por ejemplo. Eso es muy fácil. De hecho, la primera supermanzana que construimos fue en el año 93 en el BOR, en Barcelona, que es una estructura de calles medievales y funciona a las mil maravillas. Era un lugar que se caía a pedazos porque, no sé si recordáis, allí estaba el mercado central de Barcelona, que era el BOR, que por cuestiones logísticas se tuvo que ir fuera. Se derrumbó todo. Todo. Hicimos esta propuesta. Yo en aquellos momentos coordinaba los programas de revitalización del Centro Histórico de Barcelona. Y ahora mismo tenemos un problema de que todo el mundo la quiere. Hay un cierto problema de gentrificación. Ya. Porque claro, ¿qué pasa? Ante la gentrificación, ¿qué puedes hacer? Pues es lo que digo yo. Hay dos maneras. Una, que entre el Estado, que es el que tiene, digamos, las competencias sobre la propiedad privada y, por tanto, puede regular los alquileres y todo este tipo de historias, de manera que puede regular la especulación, ¿vale? Otra, que es el municipal, y es extender las supermanzanas tácticas en toda la ciudad. Con lo cual, ya no hay lugares, digamos, distintivos. Todos tienen una calidad similar, con lo cual ya no hay manera, digamos, de hincarle el diente y aprovecharse de la inversión pública para sacar tajadas del mundo privado. Bueno, pues vamos a ver si hay preguntas en el público de la sala. Que sepan ustedes que en Donosti también la tiene la propuesta, ¿eh? Y creo que en Bilbao, lo que pasa es que no. Y en Bilbao también. No está funcionando. No, que no la han implantado. Bueno, eso. Para que funcione tienen que implantarla primero. Salvador, una pregunta, bueno, una cuestión igual técnica, pero en lo que planteas de reverdimiento de los edificios, que Sí. es una... Luego, no sé si choca con la energía renovable que tenemos que crear, o sea, a través de la fotovoltaica. El criterio lógico en cuanto a la fotovoltaica o las energías renovables podría, yo creo que es, pues aprovechar ya las zonas ya construidas, artificializadas, para implantar esas instalaciones para no hipotecar otras pues en el territorio. Eso en la ciudad densa, ¿cómo lo tenéis? Pues mira, nosotros cuando hacemos análisis y propuestas de planificación, ahora mismo, digamos, tenemos una panoplia de soluciones interesantísimas en donde podemos incorporar, digamos, paneles fotovoltaicos translúcidos, digamos, distintas características como si fuera una especie de pérgola, y debajo puedes plantar sin problema ninguno. O sea, tú puedes hacer siempre y cuando tengas, digamos, en este caso, terrazas planas. Si no, pues eso ya no lo puedes hacer. Tampoco puedes poner mucho verde cuando tienes este tipo de características. Por tanto, en donde se puede, hay que incorporar eso sí. En los polígonos industriales ya no te digo. O sea, yo creo que eso de ocupar el territorio como se está haciendo, yo creo que es vestir un santo desvistiendo otro. Antes pondría, digamos, cubiertas en todas las autopistas de España. O en todos los corredores, digamos, que son fijos. O sea, que simplemente de lo que se trata es de superficie de cubierta, ya está. Pues quiere decir que no lloverá encima de esos. Ya está, será más seguro. No sé. Hemos hecho análisis, incluso hemos hecho una propuesta interesante que no cuajó en el plan territorial parcial de Álava, donde buscábamos la máxima autosuficiencia para ese territorio, con este tipo de soluciones. Así es. En otros lugares dicen que es muy interesante cuando son tierras, digamos, de muy poco valor, o que son yermas, o que son desérticas. Parece que el hecho de ponerles paneles solares permite una cierta regeneración del suelo, de humedad mayor, en fin, yo qué sé.
no digo que no, pero en nuestros territorios, en nuestras latitudes, que son paisajes tan maravillosos y que lo que tenemos que hacer, digamos, es que rindan lo que tienen que rendir y darles el precio de las cosas que tienen que tener. Hay que cambiar el modelo territorial, pero yo creo que ahora en esta sesión lo veo un poco difícil que lo explique. Pero sí, hay soluciones y yo creo que hay que hacer eso. Hay que buscar un cambio de modelo territorial en donde el modelo actual de ciudad-región, que quiere decir que todo lo que es urbano, por definición, es mejor, y eso se traduce en cemento y hierro, en infraestructuras por todo el territorio, depredación como criterio para crecer económicamente. Eso es un error porque es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que hay que hacer es un modelo en donde lo que se busque es la idea de más campo y a la vez más ciudad. Es decir, que lo que hay que buscar son estrategias también económicas en donde el incremento de la biodiversidad en el territorio se incremente y el incremento y la diversidad de personas jurídicas en la ciudad también. ¿Qué ocurre? Que eso en el mercado no tiene el balance y el equilibrio necesario, lo cual quiere decir que puesto que el territorio es el que permite que la ciudad se mantenga organizada, vamos a suponer que el territorio pusiera una barrera. Nosotros no podríamos vivir en la ciudad, no tenemos ni la energía, no nos sacan los residuos, nos toxificaríamos, no, o sea, no tenemos nada, vivimos del cuento. Luego a este cuento hay que darle el valor que tiene y por tanto tendríamos que tener mecanismos de compensación para que los que viven del campo puedan vivir como tienen que vivir sin necesidad de andar arrastrándose. ¿Me explico? Esa es la cuestión. Y eso es un tema de equilibrios. ¿Eso para la economía va mal? Pues para nada. ¿Por qué? Al contrario. Y podríamos permitir que las zonas despobladas pudieran volver otra vez a poblar. En fin, todos son estrategias que desde mi punto de vista parten, digamos, de visiones demasiado simplistas, demasiado condicionadas por una economía monetarista que no va a ningún lado. Ese es el tema. Hay otra pregunta por allí, creo, ¿no? Sí, hola Salvador. Gracias por tu presentación, muy interesante. Que es una pena que tu superproyecto que habías planeado para San Sebastián no se haya implantado o no te hayan contratado, porque nos habría ido mucho mejor. Yo puedo estar equivocado, pero yo en la ciudad, en nuestro ayuntamiento, no veo ni voluntad ni sensibilidad en cuanto a la renaturalización de nuestra ciudad. Yo no veo que haya ni proyectos de supermanzanas, ni de nuevas calles peatonales, ni de suelos porosos. Nuestros jardines siguen siendo una especie de moqueta verde que se podría naturalizar. Los alcorques de los árboles son raquíticos y constriñen su crecimiento y los matan. Y es que además no veo que se avance, o sea, no veo, no sé, ninguna señal de avance. Entonces, no sé, me encantaría que a ver si puedes hacer algo tú, o no sé. Yo creo que lo que puedo decir es lo que he dicho, más no. A ver, yo he hecho con toda la voluntad del mundo, yo no lo he hecho para ningún partido político, lo he hecho para la ciudad. Yo solamente trabajo para las ciudades, no trabajo para los partidos. Y eso todo el mundo lo sabe, ¿eh? Por tanto, lo que nosotros hemos hecho, yo creo que es maravilloso. Ahora, yo no decido. Por tanto, yo creo que es una lástima. Creo que hay una cierta condescendencia sobre lo que es la propia ciudad, como una ciudad maravillosa, que lo es, pero es que podría ser 10 veces más maravillosa. Que este es el tema. O sea, no sé, nosotros, o sea, el tema de la Concha lo hacíamos prácticamente peatonal, ¿eh? Pero poníamos un tranvía maravilloso que permitía desde las riberas del Loyola pasar a través del parque por debajo y llegar a la tabacalera, que permitía de alguna manera generar un anillo maravilloso que permitía que partes de la ciudad que ahora están como cul-de-sac pudieran desarrollarse. Y bueno, no sé, las supermanzanas todas implantadas en todos lados, teníamos paradas
con una infraestructura fija, un transporte de infraestructura fija como es un tranvía, a menos de 500 metros a un 80 y pico % de la población, con acceso, no sé, eso permitiría reducir de forma drástica los movimientos en coche. Ahí, no, estaba estudiado y simulado, ¿eh? O sea, sabíamos de qué iba la película y lo que representaba. Ahora, yo no decido. Entonces, a mí me da la impresión de que hay un cierto conformismo con lo que ya hay, que es maravilloso. Vale, no digo lo contrario, es que es una ciudad maravillosa. ¿Qué voy a decir? Si es que lo es. Ahora, ¿está, digamos, adaptada a los tiempos modernos? Pues eso mi particular opinión es que podría mejorar mucho, nada más. ¿Más preguntas? Porque había muchas manos antes. Hola, buenas tardes, noches. Muchas gracias, fenomenal. Bueno, nos conocemos desde hace unos cuantos añitos. En este proceso de renaturalización de las ciudades, renaturalización, ecologización, generar ciudades esponja, soy un defensor de dotar a las ciudades de una nueva piel, como tú, pero te quería pedir una pequeña reflexión. Pero tú, esa piel que predicas, verde y, bueno, y biofílica, etcétera, etcétera. Y, bueno, verde y permeable, perdón. Yo reflexionar sobre la importancia de cambiar el orden. Una ciudad o una piel permeable y biofílica. Lo digo porque la piel verde, esa piel verde que se preconiza, pues también genera muchas reticencias, ¿no? Eso porque desde luego es complejo asimilar una ciudad con una selva, todo verde, todo vegetado. ¿A qué le llamamos verde? Por las características del clima español, mediterráneo, etcétera, generar superficies verdes de césped es inviable, insostenible. Luego se busca superficies terrizas y permeables. Tú también lo has mencionado en todos estos trabajos que se han hecho en Barcelona, Supermanzanas, el Parque de las Glorias, la permeabilidad, pues es a nivel de adaptación al cambio climático, es que los dos principales elementos, los más dañinos en las urbes, es el calor y el agua por defecto, pero sobre todo después por exceso, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora, la trascendencia de dotar a la ciudad de una piel permeable prioritariamente y vegetada donde se pueda. También. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, nosotros tenemos un indicador que es el índice biótico del suelo dentro de la panoplia de indicadores que tenemos, y es justamente el porcentaje de superficie permeable que tenemos. También tengo que decir que cuando decimos índice biótico, estoy diciendo que si no es permeable la vida no vive. Por tanto, yo puedo poner vegetación si tengo permeabilidad, si no, no puedo ponerla. Pero es que además de la permeabilidad necesito más permeabilidad también, porque no es lo mismo, yo qué sé, en Sevilla lo saben muy bien, van al albero por la noche, le ponen un poquito de agua, ¿vale? Y aquello reduce la temperatura a 3 y 4 grados. Pero es precisamente por el proceso de evaporación. Luego está la evapotranspiración de los vegetales. Nosotros estamos trabajando sobre todo con dos elementos, que es el arbolado, que permite evaporar y a la vez proyectar sombra. No estoy prácticamente, habéis visto que casi no he incorporado la hierba. La hierba no se tiene que plantar si no es un lugar, digamos, con excedentes de agua necesarios que la justifiquen, ¿vale? Por tanto, hemos de ser capaces de entender y de acomodarnos a la realidad. Si estoy hablando en términos de ecología, estoy hablando en términos de adaptación, de incorporar aquellas especies que son autóctonas o que mejor adaptadas están al lugar, porque son las que requieren menos recursos en todos los sentidos. Y por la trascendencia que tiene, o sea,
dotar a la urbe de una capacidad biorremediante respecto a agua y suelo, y aire, perdón. ¿no? Lo que actualmente el impacto de las superficies impermeables y sobre todo en lugares donde llueve mucho, con mucha frecuencia, como es San Sebastián y el País Vasco, que provoca que haya que depurar miles y miles de metros cúbicos de agua de lluvia que estaba limpia cuando cayó, pero que después la metemos en el sistema, que no es precisamente Estoy de acuerdo. depurador al final de la línea, y respecto a aire, temperatura, biodiversidad. O sea, que el comprender, pues lo de la piel verde suena muy bien, pero es complicado de conseguir y aceptar que prospere suelo terrizo, barro, charcos, etcétera, ¿no? Pero por eso lo importante es permeable, permeabilidad superficial, y distinguir, algo también que has mencionado ahí, los SUTs, ¿no? O de los SUTs, esas cajas milagrosas, eso no son SUTs, ¿eh? No son SUTs, perdón. Los SUTs es la superficie permeable. Esas cosas que se ponen ahí debajo, esas cajas, esas cosas son elementos para aumentar la capacidad. Lo digo porque está habiendo un problema de mala adaptación muy importante con el tema de los SUTs, ¿no? Que se están confundiendo ahora los SUTs con tanques de tormenta hechos con estas cajas milagrosas. Yo por suerte no los confundo, ¿eh? Bueno, pues eso, ojalá. No, porque aquí se está confundiendo, ¿eh? Aquí y en Madrid y a nivel nacional, infiltrar al terreno un agua contaminada que hace todo lo contrario de lo que se pretende hacer con estas cosas. Nosotros, por ejemplo, en la propuesta de captación de agua, cuando está, digamos, mediatizada por el paso de los vehículos, ese agua tiene que ir a aguas negras. Porque sabemos que ese agua está contaminada. De hecho, si ustedes analizan el agua que sale del lavado de una calle con tráfico vehicular intenso, prácticamente ustedes tienen la tabla periódica ahí dentro. O sea que es muy contaminante. Por eso ese agua nosotros la desechamos. Discutible. Escorrentía urbana es sinónimo de contaminación. Si no hay escorrentía, no hay contaminación. Ya. O hay mucha menos, o prácticamente nada. Por eso la trascendencia es que es muy importante. O sea, permeabilidad no está reñido con dureza, con traficabilidad tampoco. No, para nada. Pero muchas gracias. Mientras se pasa el micrófono a otra persona más, quizás algo que puede ser respondido brevemente. ¿Qué hacemos con la edificación en pendientes, que en Vizcaya y Guipúzcoa es un porcentaje muy amplio? ¿Cómo se pueden idear soluciones para renaturalizar las pendientes que, en fin, tienen también su problemática? Bueno, no sé, las montañas están llenas de árboles y tienen unas pendientes muy grandes. Bueno, ¿no? aquí están más llenas de hormigón. Bueno, claro. De árboles, hay que permeabilizar en parte. Hay muchas soluciones de permeabilidad. Por ejemplo, las que se han aplicado en este proyecto que hemos hecho conjuntamente con Vitoria-Gasteiz, es que tanto en la avenida Gasteiz como en Los Herranz hay una inmensa cantidad de pavimento permeable que no es usable, digamos, para los vehículos, sino que está, digamos, dedicado a otros usos, en donde, pues como decía, puede llegar a acumular una cantidad de agua tremenda que cualquier lluvia, incluso extraordinaria, puede quedar retenida allí para que luego permeabilice o se canalice en parte hacia los alcorques o hacia esos lugares, digamos, en donde se busca la máxima permeabilidad en esos puntos. Y ahora ya sí la última pregunta, porque... Sí, Salvador, un poco justos. Muchas gracias. Tenía que haber más gente como tú en este mundo. Ha comentado el señor prácticamente lo que te quiero preguntar, pero hasta hace poco en Cataluña habéis tenido una sequía gorda y las noticias que nos llegaban de allí es que hasta en los montes se querían cortar árboles, hacer grandes entresacas para que no evapotranspiraran y llegara más agua a los ríos y tal. ¿Habéis tenido problemas con el arbolado que tenéis en las ciudades en ese aspecto o habéis empezado a separar, no aguas negras, pero aguas grises que pueden valer para el riego,
que se usan pues en la ducha y Claro. así. Y no sé si habéis pensado algo en ese aspecto, porque me parece Sí, que nosotros en los proyectos pequeños sí que incorporamos, digamos, un sistema separativo de aguas en donde las aguas grises puedan luego utilizarse, digamos, regenerarse y utilizarse, ¿vale? Para este tipo de usos. Ahora, en ciudades como, por ejemplo, Barcelona, la cuestión, digamos, que yo tuve la oportunidad de diseñar, porque hice, digamos, una especie de plan hidrológico para la región metropolitana de Barcelona, que es la mayor parte de Cataluña, pero bueno, en cualquier caso. Y hicimos una propuesta de uso del agua regenerada desde distintos frentes. Es más, ese agua regenerada ha sido la que prácticamente ha salvado de la catástrofe a Cataluña, ¿eh? Ojo. Sin ese agua regenerada hubiera sido muy complicado porque estuvimos a punto, digamos, de generar un proceso de inseguridad de tal tipo que la economía se hubiera resentido hasta el límite. Porque ¿quién invierte en un lugar en donde no se le asegura un elemento clave como es el agua? Es imposible, o sea, la gente no viene. Por tanto, ahora en estos momentos, proyectos que nosotros habíamos dejado encima de la planificación escritos, que no se habían desarrollado, ahora se van a hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos la depuradora más grande de Europa. Nosotros hicimos una propuesta de que hubiera un tratamiento terciario y subir esas aguas río arriba del Congost y del Mollén, que son los que dan fruto, digamos, al río Besós. Eso permitiría, de alguna manera, infiltrar una cantidad de agua tremenda que pudiera restañar en parte, porque son una cantidad de hectómetros cúbicos no menor, que pudiera de alguna manera restañar en parte situaciones de crisis debido a esos periodos de sequía que se hacen mucho más largos fruto del cambio climático. Entonces, esta cuestión, digamos, ahora está encima de la mesa. Me consta que se está trabajando en ello para hacerlo. Se hicieron otras soluciones en este sentido, más menores que esta que acabo de comentar, pero bueno, nosotros de alguna manera teníamos como objetivo el poder rescatar 27 hectómetros cúbicos, que es una cantidad de agua bastante considerable, que acababa yendo a las depuradoras de Barcelona y del Prat. No, en este caso de Barcelona, la que está en el Besós. Claro, eso ahora mismo hay que achicarlo porque son lugares, digamos, que se ha ido acumulando ese agua y antes se utilizaba en la industria del Poblenou, en fin, yo qué sé, está llenando, digamos, está inundando aparcamientos, el metro, todo eso hay que achicarlo, ese agua hay que utilizarla. Entonces, todos los usos que sean, digamos, factibles por su calidad de ser usada ese agua, hay que usarla, sin duda. Por tanto, en el caso de Barcelona, que tiene unos consumos medios de 104 litros por metro cuadrado, los más bajos que hay en España, ojo, la mayoría están en 200 litros, o sea, la mitad. O sea, nos hemos puesto a la labor también los ciudadanos para reducir el consumo, pero necesitamos soluciones que permitan volverle a dar la vuelta a ese agua con la intención, digamos, de reducir lo que representa no tener una garantía de suministro suficiente en las situaciones más críticas que, como digo, vienen fruto de los periodos de sequía con el cambio climático. Eso ha cambiado tanto que, claro, nos obliga. Hicimos otras propuestas súper interesantes de conexión de cuencas, pero el tema político, eso lleva a una situación prácticamente irreversible, aunque nosotros demostrábamos que dábamos más agua al Ebro que sacábamos de. Pero bueno, ya sabéis que esto de la política tiene sus dificultades. Nosotros cerrábamos los ciclos, creo que muy bien. Hicimos un trabajo en el cual estoy muy orgulloso. Y bueno,
supongo que, como decía un amigo mío, todas las cosas caen por dos motivos, o por su propio peso o por gravedad, pero al final caen. Gracias, Salvador, por esta charla tan interesante. Ya veremos si es cierto que algunas de las propuestas que han caído en saco roto hasta ahora pues se retoman algún día, por la gravedad o por el paso del tiempo. Dos cosas. Ahora enseguida Iker Mardaras subes tú, ¿no? Me imagino. Va a llevar a cabo la entrega de premios que ha citado hace un momento en el comienzo de la charla. Y a la salida, si queréis, tenéis una encuesta en la que podéis dejar vuestra opinión sobre lo que os ha parecido este encuentro. Y nada, gracias a todos.